Bueno, buenas tardes para toda la familia Corponaec. Hoy, 10 de mayo del 2021, les habla José Espinosa, presidente de Corponaec. Habíamos dicho que nos íbamos a leer al detalle, íbamos a comparar, íbamos a tomar varios conceptos de diferentes partes con respecto al proyecto de ley 010 del 2020. Este proyecto viene del año pasado, quiero que lo sepan. ¿Listo? Entonces vamos a explicar casi en su totalidad la ley. El artículo 4 hace que se cree un proceso de regionalización donde no existan fronteras políticas y administrativas. ¿Qué significa esto? Que el acceso a salud es integrado. No tiene que existir ninguna barrera para la prestación del servicio de salud. Artículo 5, garantía de acceso al programa de promoción y de prevención y al Plan Único de Salud, todo colombiano. Artículo 6, todos los actores involucrados, ministerio, la parte pública y la parte privada, hacen parte del Plan Nacional de Salud Pública y tienen que existir una intervención de todos los sectores para lograr hacer un perfil epidemiológico muy juicioso, muy objetivo. Se crean los consejos territoriales de seguridad social. Ojo, aquí es donde empiezan los problemas. Inicialmente, la parte inicial es buena, pero aquí ya cuando se crean estos consejos es crearle a las secretarías de salud, que ya son pésimas, a las secretarías de salud municipales y departamentales, más burocracia. ¿Listos? Entonces, en el artículo 6, al crear estos consejos territoriales de seguridad social, están generando un gasto, están perdiéndose en recursos. Se crea el Plan Básico de Promoción y de Prevención y Gestión de Riesgos Colectivos, el cual se renovará o se reestructurará cada 2 años. Ya tenemos un plan básico de PIP y un plan de gestión de riesgos. Entonces, es simplemente reforzar lo que tenemos para quitarnos este desgaste que se haría con esto. Sistema de evaluación continua nacional y territorial por parte de la Supersalud. Eso ya lo tiene que estar haciendo la Supersalud. El capítulo 3, gestión integral de riesgos en salud colectiva. Destinar más recursos y subdividir o dar multiplicidad, agrandando la responsabilidad operativa al privado y quitando responsabilidad al público. ¿Qué quiere decir esto? Que en este capítulo hablan de llegar y coger y fortalecer o darle herramientas de fortaleza al privado, ¿sí? Al darle operatividad, mayor operatividad, usted le da más acceso a los recursos y el público lo debilita. Se generan, y este artículo me parece que sí debe existir en todo sistema de salud, cuotas moderadoras por incumplimiento para crear una cultura en salud. Nosotros los usuarios de todos los sistemas estamos muy mal culturizados y hacemos un mal uso del recurso. Entonces este artículo me parece muy bueno, igual que los 5 primeros, porque eso genera el uso adecuado del sistema por parte de todos los integrantes. Artículo 13. Se crea un único agrupador del sistema de información. Entonces, 1, ¿quién lo va a manejar? 2, ¿cuál es el costo de ese sistema integrado si pudiéramos simplemente hacer una reforma o una reestructuración al sistema de información que tenemos en estos momentos y articularlo? Y pretenden reestructurar el sistema en cuanto a los diagnósticos. ¿Acaso el CIE-10 no es lo suficientemente amplio y no nos indica todos los procesos y los diagnósticos que en estos momentos, tanto diagnósticos definitivos como presuntivos?
o la impresión diagnóstica. Entonces aquí es más burocracia y más desgaste. Se genera un proceso también de incumplimiento de metas en la habilitación. Esto es importante porque todas esas IPS de garaje, que son las que nos han dañado a nosotros, las que nos tienen mal pagos, mal representados, mal gestionados y mal reconocidos, son las que han hecho que el sistema de salud se vuelva un negocio. Aquí tienen que haber unas EPS y unas IPS muy fortalecidas que le respondan al usuario interno y externo. Cuando me refiero al usuario interno somos nosotros, los equipos de salud, y al usuario externo con su atención de la mejor calidad. Entonces, esto es importante porque esas IPS de garaje, con las quejas, con los procesos, si se hace bien, si no se politiza y se llena de corrupción, va a crear un buen proceso. ¿Listo? Y esto está basado en la UPC. ¿Qué es la UPC? Es la unidad de pago por capitación que hacen por cada uno de nosotros en Colombia. ¿Listos? Capítulo cuarto del aseguramiento. Dentro del artículo 15 habla de la garantía de representación del afiliado ante el prestador y demás entes del sistema de salud y el sistema de seguridad y de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como un acceso efectivo. Entonces, se genera un ente que garantiza esa prestación del servicio. Pero ¿acaso la Supersalud no lo está haciendo? Si llegan y sacan esto, ¿sí? Es simplemente colocarle a la Supersalud que debe tener dentro de su entidad, con representación de los usuarios, una garantía para que el servicio de salud se preste de manera integral. El artículo 16. Las empresas se ajustarán su denominación legal acorde al objeto esencial definido en la Ley 1438 del 2011 y la 1122 del 2007, garantizando el servicio por parte de los prestadores en una red integral. Pero aquí hay algo que han hecho muy mal y tendríamos que cambiar culturalmente, que es crear o fortalecer la telesalud, la consulta por vías virtuales y la hospitalización domiciliaria. Lo malo aquí es la telesalud. ¿Por qué es mala la telesalud? Porque, hombre, seamos realistas, dentro de un proceso semiológico y de evaluación de un paciente se requiere tocar, ver, se requiere observar características de ingreso, de egreso, ¿sí? Su parte de sistemas, las características esenciales propias de la persona que a través de un celular o a través de un equipo, si está mal calibrado, no se van a ver, ¿sí? No va a tener esa misma correlación de intimidad para con el paciente. Entonces, esta es una parte que si no se estructura muy bien, sería un fracaso total y para el paciente sería muy contraproducente. La hospitalización domiciliaria, buenísimo, porque se integraría el proceso de atención familiar y se proyectaría la medicina familiar. Artículo 17, depuración en aseguramiento a cargo de la Supersalud, quien afirmará o renovará o suspenderá la habilitación para las EPS. Cuando no se habilite, una IPS, todos sus afiliados pasarán o se distribuirán dentro de las habilitadas en el territorio. Es bueno si se cumpliera y si el decreto que reglamenta esto fuera muy juicioso, pero si se politiza, si se desglosa y entran actos de corrupción, hombre, va a ser un fracaso total. La aseguradora de salud reconocerá el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo un valor por cada usuario que irá directamente al ADRES, quien será quien realice el giro directo a trabajadores, prestadores y proveedores para apoyo al régimen subsidiado. ¿Qué sucede aquí? Que este proceso en estos momentos existe. Lo que sucede es que no está integrado.
están los procesos por separado. Entonces, lo que ha generado la gran problemática con respecto al ADRES y la demora en los pagos del ADRES y demás. Los régimen contributivo y subsidiado tienen 2 años para integrarse en uno solo. Entonces aquí es complejo para los que están en régimen especial, porque ellos tienen un sistema de seguridad que, hombre, mal que bien está funcionando, pero al entrar a esto podría generar un caos y podría generar un desbalance. Artículo 18. Los registrados en régimen de excepción se pueden pasar al régimen único y el empleador y el empleado harán los respectivos aportes. Es benéfico para los que no estén en acuerdo, estén disgustados o estén en desacuerdo con su régimen de excepcionabilidad. El artículo 19 indica que esto entrará en rigor a partir del 1 de enero del 2022. El artículo 20. La unidad de pago por capitación basada en resultados será definida por el ADRES en conjunto con Minhacienda, que definirá el modelo de financiamiento del plan de seguridad integrado, el plan de seguridad en salud nacional. ¿Listo? El artículo 21, la contribución solidaria. Quien no aporte por cese laboral permanecerá 1 año con una protección cesante y posterior a este año pasará a generar un aporte solidario para el acceso integral acorde al CISBEN. Es interesante porque esto puede permitir que en estos momentos de pandemia todos los que están cesantes o por un problema financiero del país o de las empresas, estas personas puedan tener acceso a la salud en las partes básicas o atención primaria. Artículo 22. Los gastos administrativos hasta por el 80% del aporte o prima de aseguramiento irán a esa bolsa común. La preocupación nuestra con respecto a esto es que en territorio se van a perder esos recursos, como ya hemos visto, porque va a quedar en manos de las alcaldías, de las gobernaciones y de los secretarios de salud el manejo de los recursos, igual que de los directores de los hospitales y de los hospitales públicos y de los hospitales privados y clínicas privadas. Entonces es bien delicado porque si no hay un proceso de verificación se van a robar la plata. Artículo 23. Se integran los sistemas municipales departamentales a la red nacional. Supuestamente es para evitar monopolios, pero al integrar y al hacer todo este modelo así, de esta manera, se van a politizar más los cargos o los puestos en los establecimientos públicos. Y aquí se van a volver fortines politiqueros. Y eso me preocupa o nos preocupa a todos. Artículo 24, atención, el modelo de atención primaria integral con énfasis en medicina familiar, medicina comunitaria y programas de promoción y de prevención. Esto es bueno porque esto se toma de modelos europeos, ¿listo? Y modelos japoneses, es interesante. Artículo 26, será direccionado y establecido por el Ministerio de Protección Social ese programa de medicina familiar, comunitaria y PIP. Ya tenemos un modelo, tenemos que simplemente adecuarlo. O sea, hay leyes que se tienen que adecuar, nosotros no podemos seguir sacando ley tras ley. Lo bueno acá, deberíamos anexárselo a otras leyes. Y lo malo, desecharlo. Artículo 27. Las aseguradoras y la prestación de servicios en zonas de alta dispersión geográfica, ahí en los municipios y en los departamentos se va a elegir un solo prestador. Entonces, ¿cuál va a ser la política? ¿Cómo lo van a elegir? ¿Bajo qué parámetros? ¿A dedo? ¿La IPS creada o generada por el político de turno? Como ya lo tenemos. Estos artículos así, que están buscando politizar la salud, desviar recursos, generar más burocracia, son los que deben de desaparecer y solamente deben pasar los artículos positivos. Capítulo 6, prestación del servicio, en el artículo 29, habla de que todos los que conforman el sistema de salud, IPS, CPS y procesos logísticos en salud, se deben integrar en uno solo. En uno solo, pero cada quien con su autonomía, o sea, a nivel territorio, para poder crear
un sistema integrado de salud. En el artículo 29, contar con todos los recursos para garantizar el servicio. Esto va enfocado a las IPS y a las EPS. Quiere decir que muchas IPS y EPS en estos momentos desaparecerían. Esas que nos dan duro, que nos roban y que no tienen la capacidad. Eso lo tenemos que empezar a pelear y ver. Artículo 30. El prestador primario debe velar por la promoción y la prevención para mitigar y atender la mayor parte de enfermedades. Esto se regula en 6 meses. Se vuelve y se habla de la telesalud y de los equipos móviles. La telesalud, mientras que no tengamos la cultura, no sirve para nada. Los equipos móviles, esto es muy bueno, porque hace que se movilice el equipo de salud, ¿sí?, a determinadas comunidades para hacer atenciones integrales. Y se habla también de un acceso oportuno y regulado por el Ministerio de Salud. ¿Quiénes son los prestadores complementarios? En el artículo 31 habla de la interacción ambulatoria, manejo de enfermedades y procedimientos quirúrgicos. Esto es para prestadores privados. ¿Listo? Entonces van a derivar muchos servicios hacia los prestadores privados. ¿Con qué objeto? Encarecer, fortalezcamos públicamente o fortalezcamos las entidades públicas. Artículo 32, centros de excelencia. Los anteriores centros de excelencia son los famosos niveles de atención 4 y 5, donde hay investigación, docencia y especializaciones a todos los niveles y macroespecialidades. Artículo 33, atención integral de la red. Todas las aseguradoras tienen que integrarse en los territorios, pero esto ya estaba implícito en la ley 100, sino que nunca ha sido utilizado. Capítulo 6, artículo 34 y 35, habla de las entidades de las ESES, entidades sociales del Estado. Ojo, porque aquí le quitan la competitividad, ¿sí? Hablan de que a falta de competitividad, en estos momentos tienen un déficit económico grande. Si nosotros llegamos y decimos, si dentro de 6 meses no son competitivas, entonces tienen que transformarse y o volverse en público-privadas o hacer alianzas o desaparecer. Y toda la plata que se les ha invertido, la capacidad instalada, los equipos, el personal de planta de salud, todo esto que... Artículo 36 indica que las ESES no pueden habilitar nuevos servicios si no están dentro del plan realizado o direccionado por las alcaldías, las gobernaciones y por el Ministerio de Protección Social. El artículo 37 habla de que cuando las ESES se fusionen con los privados, perderían, ya que terminarían cediendo todos los servicios y prestándole la capacidad instalada a esos privados. La única forma sería que en el decreto reglamentario hicieran que esos privados pagaran o disminuyeran los costos o las tarifas por usar tanto la capacidad instalada como los equipos y el personal. El 38 habla de que el cancerológico será reestructurado y se articulará con investigación y su régimen salarial, contractual, prestacional y demás pasará a ese proceso también transitorio de reestructuración. El capítulo 8, el artículo 39, los pagos globales prospectivos. Esto es bien complejo, o sea, pagar yo por una estadística, cuando hay estadísticas que aquí en el sistema son amañadas. Entonces pago por anticipado un servicio que se puede prestar como no se puede prestar. Con la corrupción que hay en ESES y en clínicas privadas y públicas, se pueden llegar y coger y direccionar pagos presuntivos que realmente no se van a hacer. Esto tiene que desaparecer. Artículo 40. Obliga a contratar el plan de intervención colectiva, el PIC, con los prestadores primarios. Si esos prestadores primarios son privados, entonces volvemos otra vez a lo mismo, se politiza.
hay artículos aquí que politizan mucho la salud, pero la politizan a favor de alcaldes, gobernadores, de las personas regionales, y se complicaría para realmente el usuario final. El artículo 41 obliga a contratar servicios con la red pública de los ingresos recibidos por las aseguradoras en salud. Y estos serían financiados no por el recaudo de cotización, pero sí por el recaudo del Estado. Entonces, ¿de dónde va a salir esta platica? ¿Cuántos impuestos más se van a pagar? ¿De dónde se va a direccionar? Parágrafo 1. Entre ellos se vuelven a redefinir los precios de todo. ¿Con qué fin van a redefinir? Si ya con el decreto que sacaron en el 2018, los medicamentos bajaron bastante y son más cómodos para los usuarios. Entonces aquí yo pienso que tratan de meternos un mico, o pensamos. Capítulo 8, el talento humano. Se crea una base de datos general y se va a empezar a medir estadísticamente cuánto cuesta cada uno de los integrantes de las diferentes ramas de la salud, tanto labores como profesiones. Y Mineducación empezará a regular cupos y demás. Esto es bueno por un lado y es contraproducente por el otro. Es bueno porque todas esas escuelas de garaje, por ejemplo, para los técnicos laborales, desaparecerían y se crea un mejor proceso de calidad educativo. Pero es malo porque generaría una reducción de cupos de acuerdo a la estadística real de morbimortalidad, o sea, el perfil epidemiológico. Las residencias van con proyección de acuerdo a la ley 1917 del 2018. Entonces aquí también se empiezan a regular las residencias y a direccionar. Artículo 44, las especialidades. Se definen unas mecánicas y unos parámetros acorde, vuelvo y les digo, a los perfiles epidemiológicos y a las estadísticas, y se harán unos exámenes de ingreso y competencia regulados por el IFES. Esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque realmente se direccionaría el personal de salud a lo que necesita la población colombiana de acuerdo a un perfil epidemiológico. Y se reglamentaría para que no entre el que quiera por politiquería. Ay, es que yo quiero ser médico, pero es bien malo, no tiene las condiciones, no tiene las capacidades, no tiene las aptitudes. Hombre, ¿listos? Artículo 45. Las especialidades y las labores que no sean rentables se le disminuirá incentivos y perderán acceso a los registros de labores y profesiones. El artículo 45. Se realizará examen único para acceso a estudio de especialidades por el IFE, ya lo había dicho. El artículo 46, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud definirán las especialidades médicas. Hombre, esto ya está reconocido por la OMS. ¿Para qué vamos a crear otro proceso que aquí ya en Colombia también está definido? Capítulo 47, currículo único. Aquí la preocupación es que entran especialidades en virtualidad total, igual que labores. ¿Esa es una calidad de educación? No me parece, porque en la praxis es donde usted adquiere habilidad y destreza con respecto al ser, al hacer y al quehacer. Capítulo 9, de dignificación del talento humano en salud. Yo hubiera esperado que aquí hubieran quitado el contratos por OPS y demás, pero no. Hablan es de unos principios rectores, más no de cosas concretas. En el artículo 50 se crea una prohibición de la tercerización reglamentada por la Supersalud. ¿Será que sí va a ser capaz de hacerlo? Si eso ya también estaba en varios artículos de la 1917, si no estoy mal, y en aparte de la ley 100 y en unas sentencias previas. Artículo 51. El presidente tiene 6 meses para regular el régimen laboral del gremio basado en carrera administrativa. En unas partes es bueno que se nos genere una carrera administrativa, pero por otra es contraproducente,
¿Por qué? Mientras que no cambie el tipo de contratación. Capítulo 10, la financiación y la sostenibilidad. Una vez finalice el acuerdo de punto final, las prestadoras deben presentar un plan financiero, administrativo, operativo, de autoevaluación que demuestre de que sí pueden lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto es bueno para el usuario externo y puede llegar a ser muy bueno para el usuario interno, ya que nos obligaría a estar capacitándonos y mejorando como talento humano en salud. Artículo 53, el saneamiento financiero. Quien no pague, o sea, las EPS y las IPS, que no paguen o que no cumplan con sus obligaciones, ¿sí?, serán intervenidos. Y el ADRES de lo que los afiliados colocan, de los afiliados de esa EPS o esa IPS colocan, pagará lo que adeude, para tratar siempre de mantener el equilibrio y que el sistema sea sostenible. Artículo 54. Los recursos de la UPC, que ya les dije que la UPC, serán girados directamente por ADRES a los prestadores, proveedores, operadores y los intervinientes del sistema por factura electrónica. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que se reduce esa tramitología y entonces ya no van a tener la excusa de llegar y decirnos, oiga, es que no han pagado. ADRES no ha pagado, no le ha girado a la EPS, a la IPS, para que le paguen a los tercerizados. Quitamos los tercerizados y pagamos directamente. Artículo 55. Crea un fondo de garantías del sector salud, autónomo al Ministerio de Salud, quien debe garantizar la prestación del servicio de salud cuando éste no pueda pagar por problemas financieros. Este artículo es interesante, pero creándolo a través del mismo ministerio. ¿Qué hace esto? Que cuando usted se quede cesante por problemas financieros, a usted le va a servir ese bono o ese dinero, ese colchón, ese seguro a través de este fondo de garantías para que usted siga accediendo a los servicios de salud junto con su familia. No afecta al régimen laboral ante una liquidación. Se liquidó esta EPS, no va a afectar a los trabajadores. Eso es interesante. Define y recauda el pago de deuda del seguro de acreencias para los prestadores. O sea, trata de equilibrar de que siempre se le pague al prestador por el servicio brindado. Eso garantiza de que ese prestador no quiebre y siga prestando el servicio de salud, pero con calidad. Artículo 58. Aquí hace que todas las aseguradoras de salud, todos los integrantes de prestadores de salud, llámense como se llamen, tengan que afiliarse. Y ese dinero va a hacer que se recaude, que esos dineros, entren a una bolsa y permitan que ese fondo de garantías se fortalezca. Las primas pagas por las entidades de los afiliados entran también. Los beneficios de las operaciones que se realicen. Todas las operaciones que ellos realicen como préstamos, inversión, todo lo que genere ese recurso entra a ese fondo de garantías. Es como crear una empresa que cree recursos para que se puedan pagar para los que queden cesantes. Artículo 59, el impuesto al tabaco. Y aquí es algo que me causó curiosidad, que se amplía el dinero, o sea, el impuesto aumenta, pero los dineros se distribuyen en salud, en el Instituto de Seguro de Bienestar Familiar y en el SENA. Le aumentan recursos al SENA y al sistema de atención de salud con respecto al Instituto de Bienestar Familiar. En el artículo 61 habla del límite de cotización para el salario base, ¿sí? Y lo coloca en 45 salarios mínimos legales vigentes. Esto es independiente de la base de cotización para la pensión. Esta es la base de cotización para la salud. Y aquí habla de que quien tenga 2 trabajos o más debe cotizar independientemente, ¿sí? Pero con una base o un tope de cotización. Se modifica también el estatuto tributario y los que deriven los aportes, o sea, los empleadores, los privados, que deriven recursos
hacia el SENA y al ICBF, como lo dice en los anteriores artículos, tendrá unas exenciones